Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo de la casa, Lucho Trujillo, Head of Engineering. ¿Cómo estás, Lucho? Muy contento, la verdad. Ya estamos acá cagándonos de risa un poquito en la previa, así que descontracturado. Es un placer tenerte, tenemos toda la llamada, así que es un privilegio estar acá con vos. Y para arrancar tenemos la primera pregunta que es, ¿qué significa ser Head of Engineering? Bien, justo estaba pensando un poco de eso, eh, porque últimamente, bueno, el equipo creció un poco, entonces empezaron a salir realmente como los desafíos de eso, de lo que significa. Al principio éramos dos, tres gatos locos, entonces es como que no notas mucho eso. Ya después te das cuenta que ser head es más psicólogo barra coach y después alguien técnico, en ese orden. O sea, es más importante la parte de ser como una persona que puede motivar, entender los sentimientos y ayudar, empatizar, y que después viene la parte técnica, porque ambas son importantes y necesarias, ¿eh? Pero en el orden creo que es un coach psicológico y después es alguien técnico. Me gusta el concepto. ¿Cómo aprendiste a motivar a las personas teniendo bastante experiencia laboral, pero a la vez poca? Porque tenés 24 años. Sí. ¿Cómo hiciste? Sí, yo creo que no es tanto por la experiencia de los años. Creo que en general en mi vida me han dicho que tengo como un poco esta manera de hablar que te llega más profundo, como que parece que estoy hablando a través del alma, por así decir. Y esto lo he implementado alguna vez hablando con amigos, dando charlas. Entonces es algo que capaz me sale un poco más natural, y se complementa bien con aparte de mi trayectoria capaz más técnica. Pero siento que justo eso capaz se puede recontra practicar con coaching, no sé, hoy en día ontológico, ese tipo de cuestiones. En mi caso, solamente me queda un montón para mejorar, pero un poco tengo como, lo siento un poco innato, digamos. Ahora es un perfil distinto al típico programador que quizás, bueno, el que nos está escuchando se lo imagina más nerd, más con menos soft skills. Em, ¿Cómo se hace para machear esas dos cosas y no priorizar una sobre la otra? Bien, yo creo que tener hard skills también es súper necesario porque para que tu equipo te tenga respeto, tiene que sentir que vos sabés. Bien. Entonces, si vos te empezás a tirar fruta cuando te hacen una pregunta o nunca les puedes resolver los problemas, tampoco sirve. Entonces, vos tenés que darte la confianza sabiendo cómo hacer las cosas. Em, pero si vos te quedás solamente en ese nivel de lo técnico y no tratás de indagar en cómo está la persona en el día a día, empiezan a surgir un montón de problemas, que fue un poco lo que me pasó a mí, eh, porque no te preocupas tanto por conectar. Claro. Y, y cómo lo balanceás tiene que ser en las reuniones que son uno a uno, que es importante tenerlas con cierta cadencia regular, poder tener una parte que es más profunda, donde vas en los sentimientos, vas en las emociones de la persona, y otra parte más técnica que es, bueno, y ahora veamos tus objetivos en la semana y veamos cómo te ayudo a superarlo, ¿no? Como que tocar ambos temas en las reuniones uno a uno. ¿Estas reuniones las tenés todos los días o las tenés cada cierto tiempo? ¿Cómo las manejas? Bien, en general tengo una vez por semana, por ahora. Eh, Creo que no necesariamente es lo mejor o lo peor, creo que se tiene que adaptar a la persona, o a la relación entre los dos. Hay gente que capaz es súper independiente, no se hace tanto drama por las cosas y es como yo avanzo, déjame avanzar y listo, entonces la tenemos capaz una vez cada 2 semanas. Eh, pero en general si tenés gente capaz un poco más junior, que todavía falta mucha alineación en la empresa, mucha alineación con los objetivos y más acompañamiento, lo más recomendable suele ser una vez por semana. Excelente. Ahora, yo trabajo en una startup y siempre uno está corriendo, siempre tenés mil millones de cosas para hacer y todo para ayer. ¿Cómo se hace teniendo un puesto de head en una startup, hacerte el tiempo para juntarte, digamos, una vez por semana con los devs y dedicar un ratito cada uno? Muy bueno. Mirá, al principio yo cometí el error de que las seteé las one-on-ones y dejábamos de ir. Las pateábamos y dejábamos de ir. Típica. Y cuando sucedieron problemas, me di cuenta que la one-on-one no es un add-on a las cosas, es una parte importantísima
de la semana. O sea, vos tenés que prepararte como head para ir a la one-on-one, ponerte a pensar qué necesito hablar con esta persona, en dónde necesita mejorar, qué feedback tengo que darle. Entonces, la one-on-one tenés que cambiar el enfoque de pasar a ver como es una reunión más que no aporta, sino a, no, parte de mi semana es tener buenas one-on-ones. Y por eso yo, por ejemplo, en general después de las one-on-ones les pregunto del 1 al 10 qué tanto valor le viste. Y a Muy bueno. veces noto mucho la diferencia cuando es un 10, noto que, o sea, lo sé hasta sin preguntarle porque le di tips sobre mejorar su calidad de vida, sobre cómo mejorar su laburo, sobre las relaciones con otras personas de la empresa. Entonces ahí me siento súper útil, ¿no? Y hay bueno, donde no salen tan bien, donde la persona capaz no tiene nada, mucho problema, entonces no había que indagar mucho, o capaz no quiso decirlo y yo no pude sacarle ese tiempo, y ahí capaz no agregó tanto valor, es algo que siempre hay que ir mejorando. Y ahí depende de cuánto macheas con la persona, porque hay gente que creo que es más difícil llegarle. ¿Eso influye? Y sí, influye y ese es el laburo del head, ¿no? Porque por eso no es fácil, porque tenés que adaptarte a cada persona en particular, a su manera de expresarse, a su manera de comunicar cuando las cosas están mal y cuando están bien. Y un tip ahí es que en la primer one-on-one que tenés con la persona, tiene que ser una one-on-one súper super extensa, donde le vas preguntando cosas súper personales para entender cómo la otra persona reacciona, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando vos estés estresado? ¿Qué signos das? Y cuando vos estés de mal humor, ¿qué signos das? Que es distinto, ¿no? Entonces eso te ayuda a vos a detectar a la persona. Esto sí sirve más cuando la persona es autoconsciente y sabe bien cómo se comporta en el mundo. Si la persona no sabe ni cómo se comporta es un problema. Pero en general, si sabe un poco cómo se comporta, te ayuda a detectar patrones sin que te diga las cosas verbalmente, Claro, capaz. a leerlo. Exacto. ¿Y cómo haces para manejar la cantidad de llamadas que tenés que tener, por ejemplo, con el trabajo que tenés que hacer vos en el día a día? ¿Cómo haces para tener ese balance entre llamadas, las demás personas y vos? Bien, al principio era más un caos y esto siempre va mutando. Estamos hace un par de meses, entonces es como que obviamente todavía siempre va a haber cambios, tratando de siempre optimizarlo. Ahora lo que me está funcionando es, tengo días donde son más de reuniones y otros días donde son más de ejecución. Entonces, lunes y miércoles, que son online, los aprovecho para estar lleno de reuniones. Ahí me lleno de one-on-ones y de weeklies, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que ahí no voy a tocar el código, voy a estar full focalizado en las reuniones, en prestar atención a la gente, en bajar las cosas, en planificar, en hacer retrospectiva. Y después martes y jueves, por ejemplo, ya es, me bloqueo el calendar para que nadie pueda poner una reunión, a menos que yo específicamente sea muy consciente de que quiero Claro. tener una reunión ahí. De esa manera puedo balancear las cosas más que necesitan tiempo con las reuniones. Perfecto. Para entender un poco más, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? ¿Querés contarnos un poco porque hablar de ahora, de equipo, contarnos un poco más de eso? Bien, bueno, ahora mismo estoy liderando el equipo de producto, ingeniería en Squads Ventures, que básicamente es un company builder. Un company builder es un concepto medio particular dentro del ecosistema de emprendimientos, porque no es alguien que te pone plata, ni es alguien que te pone mentoría, sino que es una startup que construye startups al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y construye significa que pone el equipo técnico, pone el equipo de operaciones, pone el equipo de comercial, pone el equipo de marketing, o sea, crea la startup desde adentro. Y no crea una, sino que crea múltiples. De hecho, el objetivo de Squads es crear 20 en 5 años, ¿sí? O sea, es un objetivo ambicioso, con muchas dificultades y con la idea de poder potenciar el ecosistema en Latinoamérica, generar más movimiento de emprendedores, que las empresas se puedan vender, que puedan tener exits y con eso haya más credibilidad en el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Entonces, hoy en día, bueno, esto empezó hace un poco menos de un año y estamos creando actualmente 4 startups en simultáneo. Así que bueno, hay que balancear muchísimas cosas. ¿Querés contar un poco qué son cada una de esas 4 startups? Sí, voy en resumen cortito, así Dale, no aburro mucho. dale. Atacamos industrias bastante distintas, con lo cual te da como mucha variedad y mucha diversidad de clientes, pero estamos tendiendo a ir siempre hacia el B2B, ¿sí? Es decir, hacer empresas que ayuden
a otras empresas en algún proceso, alguna optimización, etc. Entonces, una de ellas es Mental Test Lab, que empezó siendo B2C, empezó siendo una plataforma que básicamente permite que los psicólogos puedan registrar a todos sus pacientes, crear evaluaciones psicométricas, mandarles el link a sus pacientes, los pacientes llenan esas evaluaciones y con los resultados se generan reportes automáticamente. Esos reportes te sirven para reducir el tiempo en el que vos tenés que hacer ese análisis para detectar trastornos o hacer screenings. Entonces surgió como eso y ahora estamos brancheando y creando otra startup en simultáneo con un enfoque también científico y psicométrico, pero aplicado a empresas justamente, ¿no? Por este enfoque que estamos dando en general a las empresas de Squads Ventures. Entonces pasamos de ser solamente para psicólogos, que es más B2C, a ser más B2B para empresas, para equipos de recursos humanos que están necesitando poder evaluar las competencias, soft skills de los candidatos o de la gente que está trabajando adentro, ¿no? Otras startups está en la industria del marketing, más específicamente el inbound. Esto significa que no es solamente pagar anuncios, sino crear contenido, marcar presencia, demostrar autoridad en la industria en la que estás y que de esta manera generar atracción a inversores, a posibles clientes y a posibles colaboradores de manera orgánica y que vengan ya precalificados y que vengan por el interés propio de ellos y no porque vos estás pagando anuncios para que vayan a tu servicio. Por otro lado, estamos ayudando en otra startup al mundo del e-commerce, ¿sí? a que los dueños de comercios de tiendas online puedan no quemarse la cabeza con el proceso de cambios o evoluciones de compras online, ¿no? Que es algo que capaz todo el proceso de postventa nunca se suele tener en cuenta. Es algo que es como un dolor, sobre todo para aquellas tiendas que tienen muchos cambios y evoluciones y que les cuesta manejarlo en un Excel, básicamente, ¿no? Entonces es una plataforma que la persona que compra también tiene una experiencia mucho mejor porque va a un portal, no habla con nadie, pone el número de la orden de la compra, pone su email y dice quiero cambiarlo por un talle más grande y quiero que me llegue a mi casa. Se acabó. Después la plataforma junto con la tienda se organizan de hacer toda la logística para que le llegue el cambio o que le devuelvan el dinero. ¿Y cómo es el proceso? Son 4 startups totalmente distintas. ¿Cómo es el proceso primero de ideación de la idea? ¿Vos sos parte de eso? ¿Sabes cómo es ese proceso? Bien. Mira, de hecho, si contás a Mental Test Lab como que se está dividiendo en dos, tendríamos 5, porque también me faltó contar una, que es Fractional CMO. Y justo en esta estamos empezando muy desde cero y estoy viviendo el proceso desde el comienzo, ¿no? Las otras 3 capaz empezó un poquito antes de que yo entre, con lo cual ahora estamos viendo el proceso totalmente desde cero, desde que nace. Y es hermoso poder ver todas las áreas de que componen una startup al principio, cómo son las acciones iniciales, ¿no? ¿Querés salir? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo tenés que planear el producto? ¿Cómo tenés que planear el go-to-market? ¿Cómo tenés que planear acercarte a los posibles clientes? La propuesta de valor, la propuesta de alcance, un montón de cosas. Que sí, al principio es como que todos están muy atentos a todo. Ya cuando pasa el tiempo, se va haciendo cada vez el trabajo más específico, entonces ya no estás en el día a día de qué está haciendo el equipo de marketing específicamente, sino que sabes que más o menos se acerca este evento, se están tomando estas acciones, etc. Tienen ahí como un conjunto de pasos para crear una startup, ya saben cómo es el flujo para hacer una tras otra. Bien, es algo que estamos empezando a bajar a tierra. Bien. El famoso playbook. Claro. Que es un playbook que tiene que tener varias partes. Es un playbook que tiene que tener una parte de innovación, aprender cómo generas innovación. Uh-huh. Después, cómo planificás desde el comienzo hasta el exit de una empresa, cómo valías en el medio si está siendo suficientemente rentable o no para seguirla construyendo. Y también tenés playbooks, eso es más de validación de negocio, pero también tenés playbooks que son de distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, playbook de growth, cómo planeas crecer. Sí. Playbook de producto, cómo planeas desarrollarlo, ¿no? Playbook de ventas, cómo te vas a organizar para poder vender. Entonces, es un playbook master playbook que después se tiene que ir subdividiendo en playbooks particulares. Y recién estamos en ese proceso de bajarlo. Cada vez que salga una nueva startup, más vamos a ir puliendo ese proceso. Bien. O sea, pueden generalizar hasta un punto y después es como que en cada una tienen que ver cómo se aplica. Digamos. Exacto. Exactamente. Creo que cada startup termina siendo un mundo.
Sí, Pero la idea es poder detectar esos patrones que se repiten en todas claro. para Abstraer poder la lógica. eficientizar, ¿no? Abstraer un Claro. poco esa lógica que después te permite optimizar y decir, bueno, en vez de estar 3 meses dando vueltas sobre qué estrategia usar para salir al mercado, seguí estos pasos, 3, 4 y 5, y hace un poco de A/B testing. Si te funciona, seguís por eso, y si no, veremos de cambiar a otra alternativa. ¿Y vos estás liderando todas las empresas, o sea, a nivel programación, o cómo haces para manejar todas las empresas, muchos nichos distintos? ¿Cómo es eso? Bien, por ahora, bueno, somos más o menos 10 en el equipo de ingeniería. Es un número relativamente manejable, eh, pero sí que siento que centralizo demasiado yo la decisión. Eso me gustaría cambiarlo prontamente, eh, pero hace falta alguien que os digas, bueno, tiene mucha seniority, también como tu mano derecha de técnica. Para mí es súper necesario que tener como esos, ya más separados esos perfiles, pero todavía es como yo lo siento como si fuera toda una misma startup, pero tenés verticales de negocios, como distintas Claro. verticales de Sí, producto. Entonces, qué sé yo, te estás hablando sobre que está fallando la generación de reporte con AI para Mental Test Lab, y al mensaje siguiente tenés que estar viendo por qué está fallando la generación de blogs para Iman Tools. Es un context switch que al principio costaba un montón, ya con el tiempo te vas acostumbrando un poco, vas siendo como más... eh, tu neuroplasticidad se maneja un poco mejor, pero sí que no escala, para nada. O sea, yo no voy a poder estar encima de cada una de las startups como estoy hoy en día, porque ya estoy llegando al límite temporal físico que me permite ver los PRs, por ejemplo. O sea, no puedes ponerte a probar cada PR en particular, correrlo local, asegurarte, o sea, no te da el tiempo. Entonces, en el momento de eso tengo que delegarlo, y es un proceso que todavía no me metí mucho porque hasta como estamos hoy en día la puedo aguantar. No, y además, imagino que el cambio de chip, que sí que ahora lo manejas un poco más, igual es difícil, o sea, tenés que ponerte un rato a ver qué es lo que está pasando, qué errores te llegan, y te consume tiempo cada vez que te cambian de proyecto, todo el día, Sí, imagino. sí, sí, sí. O sea, yo a veces, o sea, estoy pendiente del canal que sale un error y yo voy a soporte, trato de levantarlo yo local, veo qué pasa, veo si lo puedo reproducir. O alguien dice, che, me revisan el PR, voy rápido, trato de revisarlo yo. Claro, Porque uno de los errores que cometí fue en unas startups, me confié mucho y dije, bueno, que el developer vaya. Que vaya, yo confío, ver el PR muy por arriba. Y fue una de las peores cosas que pudo haber pasado mira, porque yo no me interioricé suficiente en la industria, no me interioricé suficientemente en el producto que ya existía, porque era justo una startup que medio que absorbimos, que ya venía con 2 años de desarrollo. No era mucho desarrollo, en 14.000 líneas de código, pero tenés que entender, como head, tenés que entender mejor que nadie el producto. sí, Entonces, yo no entendía ni el producto, no veía el código, solamente lo claro, había puesto, lo había levantado en Docker. Em, entonces el código no podía validar que esté lo suficientemente bien, y tampoco me puse a validar. O sea, no me puse a tomar el tiempo. Y eso terminó en eh, que tenga muchas inconsistencias sobre mi entendimiento de lo que realmente el negocio necesitaba. Y eso después es una deuda técnica importantísima, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es como que aprendí que no estoy en el momento para delegar todo esto. claro, Tengo que poder entender bien lo que está pasando en cada una de esas. claro, totalmente. bueno, ahí te pusiste un poco técnico y me hiciste pensar cómo se pasa de developer a líder, cómo es ese salto y cómo fue en tu caso que estabas en Innovid. Bien. Bueno, yo en Innovid, para dar un poco de contexto, eh, yo terminé la secundaria ya habiendo programado, habiendo hecho un par de proyectos por la secundaria a la que fui. Y eso me permitió entrar a trabajar a los 18, apenas empecé la facultad en simultáneo, y la seguí toda la carrera. Entonces trabajé 5 años, digamos, en paralelo al estudio, ¿no? Pero trabajé más como software engineer puramente, sí tratando de poder dar charlas o exponerme un poquito más capaz que el resto de mis colegas, pero no ejercí suficiente como liderazgo. No es que tuve práctica, no vengo hace 5 años liderando equipos, Claro, ni a ganchos. Pero eso es una decisión consciente porque no tenía tiempo. O sea, tenía que hacer la carrera de ingeniería informática, era imposible. obvio. Pero yo siento que el salto ese, o sea, lo que yo aprendí de Innovid de esos 5 años es que hay gente, hay personas que tienen muy marcado, o sea, vos entran y a los 2 meses sabés que va a ser líder ya. O sea, lo sabés porque tienen como una capacidad de poder
adentrarse en el producto. O sea, ¿qué hace un líder? Un líder se pone realmente a entender el negocio, se pone a ayudar mucho a su equipo sin que se lo pidan. Nadie le pide, ya, adentrate tanto en el negocio. No, lo hace porque quiere. Entonces se adentra mucho en el negocio, se adentra mucho en el equipo y se esfuerza y demuestra mucha proactividad. Entonces, el que demuestra eso, aunque recién haya entrado, sabes que va a ser líder eventualmente. Y esto no es algo que, no es que se nace o se hace, sino que es algo que a algunas personas les da por querer hacerlo. Y capaz te dan ganas de hacerlo a los 28, a los 35, a los 40 o a los 15. Entonces es como que algo que capaz no es que vos toda tu vida sabés que vas a querer ser líder, sino que te dan ganas de en un momento decir, che, quiero hacer algo más y empezás a experimentar. Siento que va por ese lado. Sí, siento que esa proactividad que decís es como poner el producto por sobre todo de decir, o sea, quiero que esto esté así, que funcione bien, que las cosas pasen, ¿no? Es como, y de ahí te va saliendo. Quiero que las cosas pasen. Eso es fundamental. O sea, la persona que quiere que las cosas pasen es la persona que demuestra que le importa mucho lo que está haciendo. Y si nadie lo toma, dice, sí, yo lo tomo, no hay problema. Esa proactividad es fundamental. Acá cuento la anécdota, nosotros conocemos a Lucho en una charla que diste de Docker, que fuimos a Innovid, estuvo muy buena y ahí te conocimos. Nos dimos cuenta que eres un capo y por eso te contactamos hoy a que vengas acá. Así que ya ahí vimos tu proceso en Innovid. Y después, ahora consultarte, ahora de Squad Ventures hoy en día, ¿cómo es un día tuyo? Comentaste un poco que tenés reuniones. Hoy, por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo? Bien, como le decía al principio, divido los días en días de muchas reuniones y días de pocas Sí. reuniones. Esto lo saqué de Posthog. Posthog es una empresa de Product Analytics y tiene todo su Biblia de compañía, todo su documento lo tiene público. Entonces yo agarro y me pongo a leer cómo ellos hacen las cosas y las Ya. cosas que mencionaban era esto, ¿no? Entonces nada, lo copié y depende del día, entonces o me focalizo más en programar, que ahí es donde cosas programo en general, cosas que son más para ayudar al equipo y no tanto una nueva feature específicamente. Entonces, cuando programo es esto, es como, por ejemplo, mejorar el pipeline, agregar un sistema de testing, no sé, todo ese tipo de cuestiones que ayuden a mejorar la calidad de desarrollo, o a experimentar algunas cosas clave, por ejemplo, no sé, en Inbound Tools creamos blogs con AI, ¿no? Y si estamos trabados en que sea además muy humanizado, entonces me pongo a probar cosas para poder sacarlo adelante, ¿no? Esos son los días que son más técnicos. Y los días que son de reuniones, ahí es como desconecto y digo, full foco en lo humano. Soy un coach. Me gusta. ¿Tenés coach actualmente? Bien, justo el otro día hablaba con Diego, que es el founder y CEO de Squads, sobre la importancia de los mentores, ¿no? Él tiene varios mentores clave con los que se junta una vez por mes o una vez cada Q. Y creo que te pueden llegar a orientar muchísimo, nunca van a tener como mucho contexto de lo que estás haciendo específicamente, entonces todo se tiene que tomar con pinzas, pero sí te pueden dar como una mirada más holística y capaz desde otro punto de vista que te rompe el esquema totalmente. ¿Y esos mentores son más técnicos, son más de ayuda a nivel de personas, a nivel humano? ¿O tenés varios? ¿Cómo es? Mira, Cristian Pereira es uno de los co-founders, el co-founder técnico, si se quiere, de Squads, actualmente CTO de Blue. Y con él me apoyo en él en las decisiones más críticas, ¿sí? Entonces es más tipo on demand. Es como, che, tenemos que hacer un pipeline de integraciones de millones de rows. ¿Qué opinás? ¿No? Y también, che, tengo un problema con uno de los chicos del equipo. No sé cómo resolverlo. Digo, me sobrepasa, ¿no? Lo llamo y nos quedamos hablando otra vez a la mañana. Esto, data real. Y después estoy buscando capaz mentores más de producto, que es una pata que, bueno, yo nunca practiqué suficiente, entonces estoy metiéndome a eso. El otro día tuve una charla con Nico Producto de Twitter. Entonces, y también, bueno, estoy hablando con otras personas también de producto súper interesante. Entonces es como que yo más o menos voy buscando gente en la industria que sea interesante y trato de hablar con ellos. Está buenísimo, está buenísimo. Es como un podcast, pero Claro. vos reunido mano a mano. Por ahora mano a mano, pero ahora voy a empezar a hacer lo que llamamos Squads Chats públicos, donde invitamos a esta gente. Hoy en día los Squads Chats son básicamente entrevistas con personas más de negocio o de emprendedurismo. Y queremos hacer también técnicas a gente de producto y gente de tecnología, CTOs, para poder también un poco
construir y aprender en público con estas personas. Muy copado. Y ahí la gente se copa, alguien de producto se junta a tomar un café con vos, te da una mano, de forma altruista. La verdad que sí, las dos personas con las que hablé lo hacen mucho por el amor al arte. Mira, Cada uno después tiene digamos, su consultoría privada, por supuesto, que es lo que le da de comer, ¿no? Pero noto mucha apertura a querer ayudar, porque aparte les parece súper interesante lo que hacemos. Entonces es tipo, quiero ayudar porque es súper interesante lograr entender lo que están claro. haciendo y cómo podría aportar yo. Aparte, a uno le llena un poco el alma de decir, mirá cómo puedo ayudar yo a estos chicos. Está buenísimo. ¿Te consideras una persona proactiva? ¿Cómo lo manejas eso? O sea, imagino que sí, porque esto, o sea, arrancaste en Innovid, ahora como que estás, sos el jefe de ingeniería de un equipo grande, imagino que tenés mucho vos para aprender vos mismo. ¿Cómo lo manejas? Bien, yo creo que la proactividad fue cambiando con el tiempo. En Innovid, capaz, como era más, sabía mi rol era programar, y está bien porque no quiero tomar mucha más responsabilidad, como no asumía mucha más proactividad, pero sí podría, algo que capaz me arrepiento un poco es, podría haber tomado más proactividad, siento yo, porque esas cosas se tienen que practicar todo el tiempo, si no de la nada te golpeas con qué, necesitas mucha proactividad de golpe, que fue un poco lo que pasó a mí, ¿no? Que al hacer el cambio de rol, de la nada pasar a liderar implica mucha proactividad. Entonces es como, che, esto no lo va a tomar nadie. Y se lo tengo que tomar yo. Buenísimo. Y de a poco lo vas practicando y cada vez va siendo más natural. Entonces cada vez es como que sale un problema y lo primero que pensás es cómo aporto una solución. ¿No? En vez de quedarme callado que vas esperando que salga el más senior a decirlo. Ahora ya no tengo nadie más senior arriba mío que Claro, por preguntarlo. eso. Entonces tiene que salir natural. A veces medio forzado y después ya sale natural. Genial. ¿Y cómo tiene que ser eso en el dev? Porque a veces uno como desarrollador piensa, no, lo voy a dejar a tal que justamente es más senior, o voy a esperar a ver qué dice el manager. ¿Qué se espera del dev para que sí tenga esa proactividad? Muy bueno. Bueno, primero que nada, dejarle en claro como líder que al dev tenés que decirle en las one-on-ones que estás esperando que ellos sean proactivos y que es como un objetivo de ellos para poder avanzar en el camino, Claro. digamos. Entonces, dejar en claras las expectativas, que es deseo proactividad de tu lado. Primero que nada es eso. Bien. Y segundo es dar el espacio a que eso suceda. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos al principio de la semana lo que llamamos weekly kickoffs, que básicamente agarramos el sprint, agarramos las tareas que hay en el sprint, vemos qué priorizamos esta semana y revisamos algunos dashboards, ¿no? Entonces, lo que estoy empezando a hacer es que los otros chicos del equipo de las startups lideren esa reunión. Entonces eso te obliga a tener que ser proactivo. Pues tenés que prepararte para la weekly kickoff, tenés que liderarla, tenés que dar la palabra, tenés que compartir pantalla, tenés que anotar, o sea, te obliga a ponerte en esa posición capaz incómoda para un dev, Claro. ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Perfecto. Y hoy, por ejemplo, vos tomás entrevistas hoy en día? ¿Cómo buscas a la gente que trabaje con vos? Bien, bueno, tuve un proceso muy largo de entrevistas con muchos devs. Nuestro puesto justamente es muy complicado de satisfacer porque nosotros justo buscamos como product engineers. No tenemos tanto el concepto de separación entre producto e ingeniería con sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero bueno, estamos experimentando esta metodología. Entonces conseguir un dev que aparte le guste mucho producto, que sea muy proactivo y que le interese el negocio, te reduce bastante el scope. Y mi proceso fue, al principio es tipo LinkedIn post, che, estoy buscando esto, funciona, te consigue un par de personas, pero también uno tiene que mover un poco el culo y empezar a escautear y hablar con la gente uno a uno, pedir ayuda a otras personas, decirle, che, vos tenés gente ahí dando vueltas por ahí, como... digo, no lo resuelvo todavía. Justo ahora tengo una posición abierta y estamos como luchando un poco con de dónde sacamos. Claro. Para nombrar recién LinkedIn Post, veo que estás muy activo. Toda la gente de Juego Adventures está en el feed, por lo menos está en mi feed de LinkedIn. ¿Cuál es la búsqueda ahí? Que están todos muy activos. Me gusta y banco eso. Bien, bueno, principalmente LinkedIn es el canal por escándalo más fuerte para conseguir ventas B2B. ¿Sí? Entonces, como en Squads es muy B2B oriented, como que pushamos mucho por ese lado, porque es un go-to-market muy fuerte. Pero después cada uno tiene su ICP distinto, ¿no? Su ICP, su
ideal customer profile. En mi caso, yo no estoy buscando leads tanto, yo estoy buscando gente de ingeniería, gente de producto que le interese seguirme, que le interese compartir conocimiento conmigo, etcétera, ¿no? Potenciales colaboradores. Entonces, si yo no me expongo, no hay manera que me encuentren. Tan sencillo como eso. Si yo me empiezo a exponer, empiezo a construir en público y empiezo a aprender en público, simplemente es una realidad que en Internet se generan conexiones que de otra manera no se generan. Puedes hacerlo en X, o sea, Twitter, puedes hacerlo en LinkedIn, puedes hacerlo teniendo tu propio blog, pero creo que es para generar conexiones y estar en contacto con el mercado, ya sea mercado de colaboradores o mercado de leads o inversores. Entonces es como estar en el mercado. Y también por la marca personal, ¿o no? Bueno, Mostrarte. exacto. Una pata fuerte de Squads es esto, de que cada emprendedor de Squads tenga una marca personal propia en base a sus objetivos. Y eso te produce un par de cosas, ¿no? Primero que nada, tenés que tener un objetivo profesional. O sea, no es que cualquiera entra a Squads y dice, bueno, veo qué onda. Bueno, tenés algo a lo que querés llegar. Porque vos tenés que ir construyendo tu red, tu marca personal desde ahora. En general son personas muy chicas. O sea, en Squads el promedio de edad es 24 años. Entonces, es difícil porque la gente no tiene tanta noción de qué es lo que quiere hacer. Claro. Pero te obliga a cambiar el mindset de hacia dónde quiero ir y en base a eso, a qué comunidad tengo que apuntar para empezar a crear un movimiento. Totalmente. ¿Y de dónde se saca contenido para publicar tan en el día a día? Bien, eso es una de las cosas que destrabamos en Inbound Tools, en una de las startups. O sea, destrabamos como distintas cosas, ¿no? A veces es el tiempo, la gente se queja de no tiene tiempo para postear. Ujú. A veces son ideas, ¿sí? Que no tienen ideas. Sí. O a veces sienten que lo que tienen para aportar no es suficientemente bueno. Entonces, la manera en la que se soluciona eso es reduciendo tu síndrome del impostor, diciendo, bueno, publico, aunque no me sienta totalmente cómodo, ¿no? Que es algo que hay que elaborarlo, lleva tiempo, no hay solución muy mágica. Sí, con tecnología creamos como, te empujamos a que lo hagas, digamos. Pero creo que la parte más importante es el cambio de mentalidad, de decir, ¿qué hice hoy que me hizo mejor persona? ¿No? ¿Qué me hizo mejor profesionalmente? ¿Y por qué? Y ahí lo compartís. Y decís, che, este día aprendí esto. Y capaz a nadie le interesó o a mucha gente le interesó, ¿no? El otro día me pasó que compartí algo que leí en un libro que era ¿cómo era? Era una reflexión sobre ser líder y la diferencia entre ser amable y ser bueno, ¿no? Donde ser amable es, bueno, nada, querés que siempre quedar bien con la gente, querés siempre ser muy respetuoso, pero ser bueno es ayudar a la persona a resolver problemas que realmente tiene, aunque sea incómodo, ¿no? Es una reflexión que me surgió a partir de experiencias propias que tuve y a partir de lo que leí en el libro. Y llegó creo que a 138.000 personas. Locura. Increíble. Sí. Y bueno, se ve que Grande. mucha gente se sintió como tocada con ese tema. Y está Sí. buenísimo. Increíble. Mucho lo que decís me lleva al concepto de aportar valor. O sea, publicás en LinkedIn, te fijás qué te sirvió a vos para compartirlo con otros. Te juntás en una uno a uno, te fijás cómo hacer para que el otro sea mejor persona, labure mejor. Codeás, te fijás cómo hacer un pipeline para que el desarrollo sea mejor. Es como algo, una búsqueda transversal, ¿no? Pegaste justo al ángulo porque el primer valor de Squads, primero en orden de prioridad, es build value. Ahí está todo. O sea, tenés que construir valor a los inversores, a la gente que trabaja con vos, a tus clientes, a la gente que forma parte de tu comunidad. Eso es como lo fundamental, ¿no? Partís como de esa base y decís, todas mis acciones diariamente tienen que ser agregar valor. Bueno. ¿Y te gusta crear algo propio? Vi que en LinkedIn tenés que hiciste Caption AI, si quieres contar un poco más. ¿Cómo fue también ese proceso de crearlo? ¿Cómo viene ahora? ¿Lo seguís? Sí, bueno, Caption AI surge cuando surge el tema de los LLMs. Estábamos con Cristian y diciendo, che, hay que hacer algo divertido con esto. Negocio hay de alguna manera. Y pensamos, bueno, nada, empecemos con... Fíjate, la idea era totalmente distinta. Era, hagamos cuadros
de las mascotas de las personas, las imprimimos y las mandamos por correo para que les llegue. Nada que ver. Como, che, ¿para qué queremos meternos en este quilombo de logística? Vamos a algo totalmente digital. Como, bueno, ¿qué cosa podemos solucionar? Y bueno, conté en algunas charlas que literalmente sale porque Chris es una persona muy verborrágica y mandaba audios de 10 minutos pensando en ideas. Yo dije, Chris, por favor, manda audios más cortos. Y ahí se nos ocurrió el tema de, che, ¿por qué no transcribimos los audios, los pasamos a texto y los resumimos? Y lo escalamos a WhatsApp. Entonces, bueno, Excelente. surge eso. Fue divertidísimo, tipo muy hacker. Y fue la primera experiencia de hacer un producto que tenga ventas, que te facture. Con todo lo que implica, con clientes que se quejan, con sobre todo los clientes gratis que se quejan. Y tener que estar alerta a Stripe, al mail, como es muy súper B2C eso. Y creo que siempre desde que aprendí a programar me gustó crear algo. Como que yo estoy en mi casa y la verdad es que es como, odio a las personas como súper como excesivas con el tema de la productividad, pero es que me aburre ver una serie comparado con decir, che, ¿qué puedo aprender algo interesante? ¿No? En los veranos siempre era, ¿qué puedo crear? ¿No? En general eran juegos al principio. Después Mirá. eran otras cosas. Pero siempre, ¿qué puedo crear? Como algo que naturalmente sale. Está buenísimo. ¿Querés crear algo más grande en un futuro? Seguramente, ahora estoy muy enfocado en el presente, que es aprender a crear empresas, a escalarlas, a lidiar con personas, aprender sobre el producto. Como estoy muy, muy, muy metido en el presente en aprender. Pero más a futuro seguramente hacer algo totalmente propio, que involucre algún área de interés donde yo vea un pain muy real que quiera resolver. Y cómo, volviendo a un poco a lo antes, me quedó una duda, ¿cómo monetizaste Caption AI y cómo fue el proceso para saber cómo monetizarlo y cómo encontrar Product Market Fit? Que bueno, entiendo que en este caso era algo, pasar a ser algo más propio y que salió bárbaro, Ujú. pero ¿cómo fue ese proceso? Sí, bueno, Caption AI es básicamente una Chrome extension. Entonces, nada, vos la descargas y ya tenés en WhatsApp web funcionando el botcito, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue conectarlo a un Stripe. O tenés un modal que se te abre cuando te quedaste sin usos. Entonces es como es un recorrido muy claro, ¿no? Vos agarrás, lo empezás a usar, te volvés adicto y Hmm. después querés ir usándolo y te aparece un modal de paga. Bueno, Y si vos querés, pagás y si no, te quedás con la versión free, que es un poco más mala, porque es Claro. más barata para nosotros. Entonces, nada, ahí te conectas a Stripe y automáticamente ya se te recargan los créditos. Como lo dejamos como muy automatizado todo ese proceso, porque si no es imposible, tener que hacerlo a mano. Que es muy distinto a B2B. En B2B es todo lo contrario, es negociás cada una de las ventas que haces, les pedís una factura por afuera de la plataforma, o sea, es lo contrario a automatizar el proceso de venta. Entonces, así fue como hoy en día monetiza Caption. Mira, me gustó eso, no conocía eso de la diferencia entre monetización entre B2C y Es B2B. totalmente distinta, Mira, totalmente distinta, sí. está bueno el concepto. bueno. Y bueno, así surgió Caption AI. ¿Cómo surgen las ideas de squads? Porque crear 20 startups en 5 años, creo que dijiste, es una bestialidad. ¿Cómo surgen las ideas? ¿De dónde se encuentran las necesidades? Bien, buenísimo. Bueno, al principio el enfoque fue encontremos problemas en el mundo. Después vimos que hay algunas limitaciones con eso, porque problemas por encontrar problemas hay un montón y los nichos y las industrias son muy distintos en términos de feasibility y en términos de revenue que pueden generar, ¿no? Aparte nosotros, si apuntamos para todos, si tiramos tiros para todos lados, nunca profundizamos en algo. Y tenés que profundizar en algo para poder ser bueno. Entonces, ahora mismo estamos más con el enfoque de solucionemos problemas para empresas con un cierto tipo de característica, ¿sí? Capaz, bueno, B2B, que nuestros clientes sean B2B, por ejemplo, que tengan un cierto tamaño de empleados, que estén en cierto estadio de crecimiento y ver cómo hacer para mejorar los procesos, ¿no? Ujú. Y ¿de dónde sacamos las ideas para ese tipo de problemas? Bueno, Diego tiene 25 años de experiencia creando startups y mentoreando. Entonces, tiene como mucho contacto con los emprendedores, con empresarios, y sabe de dolores muy profundos que tienen y que son difíciles de resolver también, ¿eh? Ojo. Entonces hacemos como búsqueda interna de esos dolores que surgen y de los problemas que vamos encontrando a medida que vamos creando productos. Por ejemplo,
Lo de B2C de Mental Test Lab empezó siendo B2C y por las métricas de Google Search Console veíamos que las búsquedas que hacían en realidad era test psicométricos para empresas. Entonces, a partir de eso fue que empezamos a crearlas, ¿no? Excelente. Entonces, algunas son como más de casualidad y otras son más de dolores que capaz ya hay gente experimentada que viene haciendo hace mucho tiempo y que hay que darle forma. Yo veo que las startups, a veces en esa desesperación de arrancar, de conseguir clientes, no definen su cliente, sino que hacen algo, construyen y ven a quién le pueden vender y se lo adaptan como sea con tal de que los contraten. Y lo que veo es que ustedes tienen todo lo contrario, tienen definido el tipo de cliente que quieren y apuntan a eso. Ujú. Sí, es que parte de crear un playbook es poder entender mejor quién es la persona a la cual le vendes, qué problema realmente estás solucionando y realmente qué tan buena es tu solución respecto a ese problema. Son como esas tres cosas fundamentales que tenés que tener súper bien definidas antes, ¿no? Por ejemplo, para esta última que estamos creando, Fractional CMO, estamos en una etapa súper temprana, entonces nuestro truco es, vamos creando la empresa a medida que vamos descubriendo también nuestro ICP en paralelo. Entonces, es como que hay una frase muy buena que vi en un podcast que decía que algo así como action generates information, ¿no? Era como, Ok. primero que nada, actúa, hace algo y eso te va a ir dando información sobre lo que estás creando, ¿no? Pero en paralelo, nunca dejes de hacer discoveries y que después se puedan transformar en una venta. Pero en principio estás haciendo discovery todavía, estás tratando de entender a quién le estás vendiendo, estás tratando de entender el problema. ¿Y cómo es el proceso de validación? ¿Se juntan con potenciales clientes o con los que podrían ser los afectados del problema? Claro, yo ahora me estuve interiorizando un poco sobre el tema de Design Thinking en base a una charla que tuvimos con el CTO del área AI, con Alan, que lo invitamos, fue como nuestro primer squad chats con alguien técnico, y él me dijo que fundamental el Design Thinking o un proceso de validación muy empático y sin juzgar o sin preconceptos previos, sin sesgo sobre el problema. Entonces, en cada oportunidad que tenemos para hablar con alguien que posiblemente sea alguien que le duele lo que estamos tratando de resolver, vamos con un approach muy mente abierta. Claro. Hacemos ciertas preguntas clave y bajamos toda esa información. Y después nos juntamos a pensar qué conclusiones sacamos, qué tipos de customer personas estamos identificando, qué tipo de problemas tienen esos customer personas. Me gusta, me gusta. Para construir todo esto, bueno, antes decías un poco que la gente que labura en el squad son emprendedores y que no se espera solo de un programador que programe, sino que también haga producto. ¿Cómo es ese perfil? ¿Cómo se busca eso? ¿Y cómo se construye esa cultura que los lleve a eso? Bien, buenísimo. Tenés que buscar gente que ya de por sí le guste un poco, tenga como un bichito de curiosidad o sea, de crear algo que agregue valor. Si no está jodido. O sea, si no, no va a haber match cultural. Pero aún así, una vez que entras, capaz tenés el bichito, pero no tenés muy aceitado. Nadie lo tiene muy aceitado en general. En desarrollo no tiene muy aceitado esto. Entonces, tenés que todo el tiempo estar recalcando que lo que estás haciendo, tenés que criticar bien tu decisión de por qué estás haciendo esto. Y criticármelo a mí y a quien sea, ¿no? Entonces, todo el tiempo es reforzar como líder. Che, acordate lo que estás haciendo es, ¿entendés realmente el valor que estás generando y por qué estás haciendo esto en vez de cualquier otra cosa? Y no solamente me quedo con un sí o no, sino que le pregunto por qué, ¿no? Entonces de esta manera como que te fuerza a pensar, capaz detectas, claro, esto no me lo cuestioné tanto. Claro. Todo el tiempo es un proceso de convertirlo en un hábito. Y una de las cosas que hacemos para fomentar eso es que los devs estén por lo menos una vez por semana en contacto con o clientes internos o prospectos para que entiendan con quién están hablando y a quién están resolviendo un problema. Como actuar con el objetivo en mente y ver si estoy tomando el camino correcto para ir al objetivo. Exacto, exacto. ¿Cómo hoy es el proceso de selección cuando buscas a alguien? Y antes ya que tengas una búsqueda abierta, ¿querés contar un poco más de esa búsqueda? A ver si alguien que nos está escuchando capaz se postula. Dale, rey de una. Mira, el proceso fue variando muchísimo. La verdad que no tenemos definido bien qué cosas hacemos porque, nada, estamos experimentando mucho. Queremos acortarlo un poquito, antes era como súper extenso.
Entonces, lo primero es una reunión de screening cortita, como para detectar match cultural. Capaz algunas preguntas técnicas como más alto nivel. Y después es un ejercicio técnico async, donde lo haces por tu cuenta, lo haces en tu casa, que es básicamente como para tener un panorama general de en dónde estás parado, si te gusta más la infra, si te gusta más el backend, más el frontend, si cuánto estás cómodo haciendo queries en base de datos. Y después, en general eso, la nota no suele ser un factor determinante, sino es en cómo aprovechaste el problema. Y después de eso nos juntamos a analizar esa resolución y una pregunta que es más a nivel sistemas y a nivel diseño, ¿no? ¿Cómo tenemos este problema real en la empresa? ¿Cómo lo encararías? Diseñame qué te imaginas a nivel base de datos, a nivel diseño de diagramas, cómo lo solucionarías. Y eso es como ya más, te hace más la diferencia entre un junior y capaz un senior. Y después de eso, súper importante es la validación con el equipo. Si no hay buen fit con el equipo, por más que me guste mucho a mí como líder, no sirve. Claro. Y por fuera de ahí habíamos hablado que alguna vez habían hecho live coding. ¿Por qué sacaron esa opción o qué opinas al respecto de eso? Que hay muchas opiniones sobre el live coding en Bien. las entrevistas. Bueno, el live coding es polémico, siempre trae como varias preguntas. Lo empecé a hacer live coding, es un filtro muy fuerte, muy fuerte. Creo que más de uno de los que hoy en día están en el equipo capaz no hubieran pasado la entrevista si hubiera sido live coding. Porque uno se pone muy nervioso y no estás acostumbrado a que alguien te esté viendo cuando programas. En general es medio raro. Sí. Entonces fui más por el approach. Por ahora estoy experimentando. Capaz después vuelvo a live coding, Pero por ahora el approach es más tipo hacerlo por tu cuenta y vemos otras maneras de validarlo. Digamos. Pero la verdad es que hay que ir probando. Perfecto. ¿Y el equipo es distribuido o solo toman gente que esté acá? No, es distribuido con sus grandes complejidades. Pero tenemos un chico en México, un chico en Bolivia, alguien en Chile y después personas en Buenos Aires. ¿Cómo manejas eso? Porque lo hablamos un poco en el primer programa, que no hay como poder tocarle el hombro al del lado y preguntarle algo. La brecha de mandar un mensaje a veces es grande. ¿Cómo manejas eso? Y también cómo se transmite cultura a través de una pantalla. Excelente. Bueno, la verdad es que es muy difícil transmitir cultura a través de una pantalla, diría que imposible. Y la manera es juntarte cada tanto presencialmente. La verdad es que no te queda otra. Ok. Nosotros lo que hicimos fue fuimos algo totalmente extremo y probablemente no lo encourage lo suficiente, Ok. pero es un mes entero donde estaban todos juntos viendo en la misma casa los que vivían en el exterior. Y se transformó en un gran hermano, con lo cual polémico. Pero sí es importante tener offsites donde te reunís con la gente que trabajas el día a día porque hay una conexión humana mucho más potente. Pero lo importante es aprovechar esos tiempos para poder aprender lo máximo de la otra persona y tratar de mantenerlo a lo largo después en el día a día remoto. Y la manera para poder trabajar de manera totalmente así como descentralizada es la sobrecomunicación. Tenés que sobrecomunicar, tenés que siempre hablar en público. Es decir, si hay algo que se puede enterar Pepito, y yo se lo pregunto a Juan, se lo pregunto a Juan arrobándolo en un canal público. No se lo pregunto por privado. Porque tener contexto te ayuda a entender dónde están las cosas. No hace falta que te metas en la conversación, pero por lo menos entendés de qué está pasando. Al principio no lo hacíamos y yo, bueno, de vuelta me puse a leer el blog de Posthog, que hablaba mucho de eso, son totalmente remoto. Y decían, o sea, principalmente es comunicar en público sobre comunicar las cosas. Y esto lo estamos implementando, lo vamos haciendo iterativamente. Y ahora es tipo, arrobo a tanto preguntando algo que capaz solamente le interesa a él. Pero por lo demás lo hago. Vos en la oficina ves lo que pasa todo el tiempo, solo desde tu casa estás ciego si no se hace eso. Y es que sí, o sea, si no te enterás y pensás que la empresa está muerta. Claro. Te viste 2 mensajes en todo el día. Exacto. Sí, pasa cuando es remoto, sí, verdad. ¿Cómo te ves vos en un tiempo? O sea, en los próximos años, te ves CTO, te ves CEO, bueno, decías que querías emprender en algún momento. ¿Cómo te ves? Sí.
Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Como te digo, estoy como muy en el presente ahora mismo, no tanto pensando como súper largo plazo, pero en mediano plazo te diría es seguir mejorando mucho mis skills de liderazgo, seguir aprendiendo mucho de desafíos técnicos, porque hoy en día como estamos recién empezando las startups, todavía están más del lado del MVP que de Claro. algo súper robusto, ¿no? Entonces, como que eventualmente tenés que enfrentarte con problemas, desafíos ingenieriles más jodidos, y eso te queda todo mucho por aprender, ¿no? Entonces, como que ahora me focalizo mucho en aprender esto. Y más a futuro, donde la vida me lleve un poco, ¿no? Si es más del lado técnico, si es más del lado humano, no trato de forzar mucho. Como que esto que hablamos de setar el objetivo, medio que lo rompo yo porque estoy concentrado en el presente, pero capaz a lo largo del tiempo, ya cuando ya sea medio automático, ya tengo que volver a proyectar un poco más a futuro. Está perfecto, perfecto. Me gusta ese concepto. Ujú. ¿Y cómo es evolucionando el rol del desarrollador y el perfil de alguien de tecnología en general? Bueno, hay dos caminos de tecnología. Tenés la persona que se quiere dedicar fuera a lo técnico y la persona que se quiere dedicar cada vez menos a lo técnico y más al liderazgo humano. Son como las dos alternativas que tenés, ¿no? Ujú. Para crecer. En una corpo, en una startup, en una pyme. Sí. El camino tenés que determinar vos en base a lo que te guste. No todos nacen para ser líderes humanos y no todos nacen para ser líderes técnicos. Entonces, pero sí tenés que tratar de mejorarte mucho en una de las dos. Entonces, a alguien que le gusta mucho lo técnico desde mi punto, yo lo que tengo que hacer desde mi posición es ayudarlo a que tenga desafíos jodidos, darle una mano y que siempre se vaya superando. Ya que quiere más desafíos humanos, entonces cada vez darle más prioridad a que lidere las reuniones, que lidere ciertas actividades y eventualmente que lidere una de las startups. Diste muchos tips a lo largo de la entrevista. ¿Qué dirías? Vos dijiste que estudiaste ingeniería informática y trabajaste durante toda la carrera. ¿Qué le dirías a una persona que está arrancando la carrera? ¿Y cómo fue ese proceso de estar trabajando a la par desde que arrancaste? Bien, al principio fue muy difícil porque tenía que hacer amigos nuevos, aprender sobre cosas que no tenía ni idea y al mismo tiempo después tomarme el tren para ir al laburo y después volver a casa y estudiar hasta la 1 de la mañana álgebra. Entonces, nada, al principio fue estresante, justo hoy me estaba pensando en eso. Para mí, no sé si para todos vale la pena. O sea, a mí me gustó, no me arrepiento para nada de haberlo hecho, porque bueno, la carrera la puedo hacer en tiempo y forma, no me considero que estoy quemado, eh, y me dio como mucha cancha de poder aprender un montón de cosas desde temprano, y siempre como lo que veía en la facultad, sabía lo que era importante y lo que no para el laburo, y aplicar cosas de laburo en la facultad, entonces se complementaban mucho. Entonces a mí me sirvió, pero justo yo tuve mucha suerte de encontrar algo part-time que me acompañaban mucho, siempre me daban el espacio para estudiar. Cuando estaba en estas épocas estresantes, me tomaba cosas más tranquilo. Entonces, no todos tienen esa suerte. Está bueno eso como primer trabajo, encontrar esa empresa que te banque, que te ayude en el estudio. Y bueno, para ir cerrando, ¿a quién recomendás para que venga al podcast, para que esté acá con nosotros? ¿Se te ocurre alguien que quieras verlo acá con nosotros? ¿Qué perfil están buscando? El que vos quieras. Puede ser. ¿Qué tan ambicioso? Muy. ¿Muy ambicioso? O pues alguien de Squads, alguien que vos que hables mucho y que lo veas que acá va para el podcast. Mirá, voy a recomendar a alguien que no es de Squads para variar un Dale. poquito. Espero que pueda venir porque es una mente brillante que está todavía muy en la sombra para mí. Se llama Nicolás López. Está haciendo Horizon, una startup súper interesante que eficientiza básicamente todos los procesos de una empresa. Y tiene mucho conocimiento de producto, muchísimo. Es un erudito de las startups. Mirá. Así que si le pueden agarrar el cerebro una hora, es un golazo. Le Bueno. vamos a escribir, seguro. Genial. Bueno, mil gracias Lucho por haber estado acá con nosotros. Sos un genio. Muy buena charla. La verdad que sí. Y le decimos a la gente, Bueno, para cerrar, primero que nos sigan en las redes, Instagram, TikTok o incluso en nuestros perfiles de LinkedIn. em, que se suscriban, que lo compartan con gente del trabajo, amigos, familia, comenten.
Y nada, si querés venir, sos groso en algo o querés venir a charlar con nosotros, link en la descripción. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Lucho. A ustedes.